Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Frida Palafox, soy licenciada en Ciencias de la Nutrición y bueno, esta es la primera actividad perteneciente al módulo 1 del Diplomado de Educador en Diabetes. Y bueno, el objetivo de esta actividad es poder brindarles a nuestros pacientes información básica, concisa y lo más clara posible para ellos sobre la enfermedad. Y bueno, para este módulo vamos a hablar de información bastante general y espero sea de su agrado. Vamos a comenzar. En esta presentación vamos a hablar un poquito acerca de qué es la diabetes, cómo está la diabetes mellitus en Latinoamérica y en México sobre todo, qué debo hacer si tengo diabetes, signos y síntomas que yo puedo detectar o que puedo consultar con algún especialista y por qué es importante esta enfermedad y por qué es que debemos de cuidarnos si tenemos la enfermedad. Primero que nada, ¿qué es diabetes? Bueno, diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto significa que es una enfermedad que no tiene cura actualmente, pero que se puede cuidar y se puede mantener en condiciones óptimas si se siguen ciertos cuidados. Degenerativa, esto es más que nada porque si no tenemos los cuidados específicos podemos continuar, digamos, y se puede complicar un poco la enfermedad. Es una enfermedad que se da en todas las edades y tenemos también distintos tipos de la misma, ¿no? Tenemos diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, prediabetes, diabetes gestacional y otras ramas de la diabetes u otras modificaciones de la misma enfermedad que pueden ser de índole genético o a causa de alguna otra enfermedad ya disponible anteriormente. Si se descuida esta enfermedad puede llegar a dar ciertas complicaciones, sobre todo retinopatías, nefropatías, neuropatías y todo lo relacionado al sistema cardiovascular. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad? A grandes rasgos es una falla en la producción endocrina del páncreas. Esto es una falla en la secreción de la insulina o una falla en la utilización de la insulina por estos tejidos insulinodependientes. También se caracteriza por hiperglucemias, que son una concentración de glucosa muy alta o alta en sangre. La glucosa es un azúcar y es por esto que comúnmente se le conoce como azúcar alto en sangre, que aunque no es la terminología correcta, pues podríamos emplearlo para facilitar, digamos, su comprensión. ¿Qué pasa? Si yo no monitoreo mi diabetes, puedo llegar a tener hiperglucemias constantes o por el contrario hipoglucemias constantes, que sería lo inverso, una concentración baja por debajo de los niveles normales de glucosa en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa en México y en Latinoamérica? Esta es una tabla que tenemos de la International Diabetes Federation y nos explica cómo se comporta la diabetes mellitus en Latinoamérica. Tenemos distribuido por países de Latinoamérica, como vemos está México en la parte media de la tabla, y tenemos el número de casos, la prevalencia, muertes por diabetes al año y número de personas con diabetes no diagnosticada. En cuanto a México, somos el segundo país con la más alta prevalencia de América Latina. El único país que se encontraría por arriba de nosotros sería Brasil, pero tenemos nosotros un total de 12.030.000 casos de personas entre 20 y 79 años con diabetes mellitus. En cuanto a la prevalencia, tenemos una prevalencia del 14.8%. Puerto Rico, de igual manera, es el único país que nos supera en cuanto a la prevalencia en porcentaje dentro de América Latina. Es una prevalencia, como vemos, bastante alta. Por eso es que es muy importante el cuidar esta enfermedad. Ahora tenemos las muertes por diabetes al año. Es un total de 85.931 muertes de personas con diabetes entre 20 y 79 años.
Y por último, tenemos un número muy muy alto de personas con diabetes no diagnosticada. Esto puede ser por la calidad de nuestro sistema de salud, puede ser porque también es una enfermedad que no presenta signos o síntomas muy evidentes y por lo tanto no se acude al médico a menos que ya esté en un estadio muy avanzado. Es por esto que es muy importante en México la prevalencia o como tal la enfermedad. Ahora, ¿por qué debo cuidarme si es que tengo diabetes? Bueno, es la segunda causa de mortalidad en México. 2 de cada 3 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad y esto nos lleva a traer también diabetes tipo 2 en un futuro. 1 de cada 4 muertes se debe a complicaciones que puedo tener si tengo la enfermedad de diabetes mellitus. Puede ser aterosclerosis, insuficiencia renal, retinopatías, neuropatías, amputaciones causadas por el famoso pie diabético. Y también de cada 100 personas con diabetes, 14 de ellas van a presentar nefropatías, 10 presentan neuropatías, 10 más presentan pie diabético y 5 presentan ceguera. Así que las complicaciones que me puede traer la enfermedad si no se monitorea como debería de monitorearse pueden ser bastante complicadas. Ahora, ya tengo la enfermedad. ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? Existen estos 7 comportamientos para el automanejo de la diabetes. El primero de ellos es llevar una dieta saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Una dieta saludable es una dieta completa que incluya todos los macro y micronutrientes esenciales de nuestro cuerpo, que sea específica para nosotros, que sea inocua, o sea, que sea limpia, que sea completa, que sea variada, que no siempre desayune, come y cene lo mismo, que esto es a veces algo que nosotros llegamos a hacer diariamente, sino que tenga los nutrimentos y el aporte nutricio de cada uno de los alimentos de diferentes fuentes. Ser físicamente activo, debo de tener una actividad física diaria. La actividad física depende mucho de la persona, de su rutina, del tiempo que disponga, de su estado físico, mental también. Entonces es algo que debe de ser bastante individualizado, pero de que debe de existir actividad física día con día, debe de existir. También el número 3 es que tenemos que seguir la medicación del endocrinólogo. Esto es muy importante. Hay muchas cosas que se dicen de ciertas medicaciones que no son del todo ciertas y tenemos que prestar atención en ello y tenemos que ser conscientes de lo que funciona y lo que no funciona. Parte de esto es el ser un buen educador en diabetes y que se explique cómo es que funcionan todas las medicinas que se pueden llegar a tomar para que, comprendamos al 100% lo que pasa en nuestro cuerpo y no le tengamos miedo a la medicación. También no hay que automedicarnos. Hay mucha gente que tiene esta enfermedad y por lo mismo hay mucha gente que te puede decir que te tomes esto, que a ella le recetaron esto, que a él le compartieron este tip. Lo mejor es seguir las reglas al 100% que nos dé nuestro endocrinólogo. El número 4 sería un automonitoreo de glucemia. Es muy importante que nosotros tengamos un glucómetro y que nos estemos monitoreando día con día. Si no nos monitoreamos, no vamos a ver si tenemos una hipoglucemia, una hiperglucemia o si estamos completamente bien con el medicamento que nos están otorgando. Entonces es muy importante que aprendamos la forma correcta de automonitorearnos y que lo hagamos. También el educador en diabetes nos va a ayudar a resolver problemas. Esos problemas se nos puede llegar a presentar hiperglucemias o hipoglucemias y nosotros tenemos que saber cómo actuar cuando se lleguen a presentar. El número 6 sería reducir riesgos, o sea, complicaciones vasculares. La única manera de reducir estos riesgos es seguir al pie de la letra las indicaciones del nutriólogo, del endocrinólogo, del psicólogo y todo este equipo interdisciplinario que va a trabajar en conjunto para darnos un tratamiento completo. Y por último, el número 7 sería vivir con diabetes.
tengo la enfermedad, no pasa nada. Si yo me cuido, si yo sigo las indicaciones que nos den los médicos, los nutrólogos y todo el equipo médico, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, signos y síntomas. ¿Cómo sé que tengo diabetes? Bueno, en cuanto a síntomas, hay 3 que son muy específicos y muy fáciles de detectar, que serían poliuria, polidipsia y polifagia. Esto es mucha sed, mucha hambre y orinar mucho. Fatiga también va a ser uno indispensable. Una pérdida de peso repentina, esto es más en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Cefalea, es decir, dolor de cabeza. Visión borrosa. La visión borrosa se presenta, pero ya cuando ya de verdad el paciente no se está cuidando para nada, se llega a presentar visión borrosa. Cicatrización lenta, igual la glucosa en la sangre va a provocar que no se lleven a cabo bien los procesos de cicatrización. Hormigueo en manos y pies. Encías inflamadas o sensibles. Debido a lo mismo, como no tenemos buenos procesos de cicatrización, la insulina va a bloquear ciertas partes del sistema inmunológico que pueden hacer que nuestro cuerpo sea más propenso a desarrollar enfermedades, infecciones u otras cosas que vayan a penetrar el sistema inmunológico. Signos, no hay más. Hiperglucemias. En caso de diabetes tipo 2 es importante que chequemos el índice de masa corporal. Normalmente va a estar por arriba de 25. Van a ser pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. Y también hemoglobina glucosilada alta. Lo podemos considerar como un signo de la diabetes. La hemoglobina glucosilada alta va a ser como un promedio de 2 meses de cómo se comportan las glucemias en sangre. Y bueno, por último, hay que tomar en cuenta que el 99% de las acciones de manejo de la enfermedad las va a efectuar el paciente. Es importante que nosotros podamos compartir la información adecuada de la manera más clara y precisa para que el paciente pueda llevar a cabo su tratamiento nutricio e interdisciplinario y que se pueda cuidar. Esta es mi bibliografía y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.